¿Quieres ser mi novia? El caos romántico del hombre más tímido del mundo. Ramisa Beitia con Onofre Machado. Capítulo 1. El café con el jefe. Carlos se miró en el espejo por 14ª vez en el día. Estaba claro que esa camisa de rayas no le quedaba bien. Era como si el universo conspirara para que ese día, el más importante de su vida, todo se viera raro. Su cabello rizado parecía tener vida propia y su corbata, que había practicado nudos como todo un maestro de la elegancia, se torcía como si estuviera bailando una salsa descoordinada. «Tranquilo, Carlos, es solo un café», se dijo en voz alta, como si su propio reflejo fuera capaz de infundirle valor. Llevaba 3 años enamorado de Sara. 3 largos años en los que había ensayado, frente al espejo, cientos de veces cómo invitarla a salir. ¿Qué tan difícil podría ser pedirle a alguien un simple café? Millones de personas lo hacen todos los días, pero claro, esas millones de personas no eran Carlos, el campeón mundial de la timidez y el rey del tartamudeo involuntario. Respiró hondo y se dirigió a la oficina con el plan bien claro en su cabeza. Hoy invitaría a Sara a tomar un café, y si todo salía bien, bueno, ni siquiera sabía que venía después, pero al menos tenía que empezar con eso. El problema es que, al llegar a la oficina, cada vez que la veía, su corazón latía más fuerte que una banda de rock. Y ahí estaba Sara, sentada en su escritorio, tan tranquila, sonriendo mientras revisaba unos papeles. Carlos tragó saliva. Se ajustó los lentes, que, dicho sea de paso, no necesitaba ajustar porque no se habían movido, y caminó hacia ella. Hola, Sara», dijo, logrando que su voz sonara como si estuviera bajo el agua. «Hola, Carlos», respondió ella con su habitual sonrisa, lo que solo empeoró los nervios de Carlos. «¿Cómo estás?» Bien, bien. Yo estaba pensando si...». Carlos empezó a sudar como si estuviera corriendo un maratón. ¿Te gustaría ir a...? Justo en ese momento, la sombra de una figura conocida apareció a su lado. Era el señor Rodríguez, su jefe. Un hombre corpulento, con una sonrisa intimidante que por alguna razón siempre aparecía en los momentos menos oportunos. «Carlos, qué bueno verte. Necesito hablar contigo sobre el informe de ventas», dijo el jefe, sin darse cuenta de la tragedia que estaba desatando. Carlos, incapaz de procesar todo lo que estaba ocurriendo, tartamudeó algo que ni él entendió. En su mente, el plan perfecto se derrumbaba como un castillo de naipes. Pero entonces, en un arranque de pánico absoluto, dijo las palabras que cambiarían el curso de su día. «Claro, señor Rodríguez. ¿Le gustaría tomar un café conmigo?» El jefe sonrió ampliamente. «Por supuesto, Carlos. Justo lo que necesito. Vamos ahora mismo». Carlos se quedó congelado. No podía creerlo. ¿Qué acababa de hacer? Había invitado a su jefe a tomar el café que había estado planeando durante meses para invitar a Sara. Sara lo miró sorprendida. «¡Qué buena idea, Carlos!», dijo ella. «Luego me cuentas de qué hablaron. Siempre es bueno saber qué planes tiene el jefe para la empresa». Carlos apenas pudo forzar una sonrisa mientras seguía a su jefe hacia la cafetería más cercana, preguntándose si algún día volvería a tener el valor de invitar a Sara, si es que lograba sobrevivir al café con el jefe. Carlos caminaba detrás del señor Rodríguez como un condenado al patíbulo. Las piernas le temblaban, pero ya no había vuelta atrás. Cada paso hacia la cafetería era una tortura. ¿Cómo había acabado en esta situación? Era simple. El plan perfecto había fallado de la manera más espectacular posible. Mientras llegaban al mostrador, Carlos trataba de pensar en una manera de salir del lío, pero su mente estaba en blanco. El señor Rodríguez, en cambio, estaba encantado. Lo veía como una oportunidad para hablar sobre la empresa y quién sabe qué más. Pero Carlos solo podía pensar en cómo este desastre lo alejaba de su verdadera misión: invitar a Sara. «Pida lo que quieras, muchacho. Hoy invitas tú, ¿no?», dijo el jefe guiñándole un ojo. Claro», respondió Carlos, aún en shock. Miró el menú como si estuviera escrito en otro idioma. ¿Qué debería pedir? ¿Algo fuerte para poder sobrevivir a esta cita con el jefe o algo suave para calmar sus nervios? Optó por el primero. «Un café americano, por favor», dijo el dependiente. El señor Rodríguez, en cambio, parecía ser un entusiasta del café gourmet.
Se inclinó hacia el mostrador y pidió lo más complicado que pudo encontrar. Quiero un macchiato doble con leche de avena, un toque de canela y puedes hacer una decoración en la espuma, dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Carlos asintió lentamente. Esto se estaba saliendo de control. Cuando ambos se sentaron en la mesa, el jefe comenzó a hablar de informes, estrategias y todo tipo de cosas que hacían que la mente de Carlos viajara lejos, muy lejos de esa mesa. Solo pensaba en Sara, en cómo había arruinado su gran oportunidad. Sus pensamientos iban y venían, y mientras el señor Rodríguez hablaba de cifras y balances, Carlos no podía dejar de imaginar cómo habría sido si no se hubiera metido en este lío. Carlos, ¿me estás escuchando?, preguntó de repente el jefe, sacándolo de su ensoñación. Sí, claro. Estaba pensando en lo que dijo, sobre las ventas, respondió Carlos, intentando sonar convincente. El jefe lo miró sospechosamente, pero decidió no insistir. En lugar de eso, le dio una palmadita en la espalda. Carlos, eres un buen chico. Te veo potencial. ¿Sabes? Solo tienes que concentrarte un poco más. Yo también era tímido cuando empecé, dijo el jefe, tratando de ser motivador. Mira, cuando me enamoré de mi esposa tampoco sabía cómo invitarla a salir. Me tardé meses. ¿Sabes qué hice? Carlos abrió los ojos como platos. ¿Acaso el jefe estaba por darle un consejo amoroso? Esto no podría ser real. ¿Qué hizo, señor?, preguntó Carlos, algo curioso pero aún nervioso. La invité a cenar, pero me llevé a su hermana por error, respondió el jefe con una carcajada estrondosa. ¿Ya ves? Los nervios hacen cosas locas. Pero funcionó. Eventualmente la conquisté con mi encanto. Carlos soltó una sonrisa forzosa. El jefe también había metido la pata en asuntos amorosos. Eso le daba un poco de esperanza, aunque tampoco quería llevar a la hermana de Sara a ningún lado. El problema es que él ni siquiera había llegado a invitarla a nada. Mientras el jefe seguía contando la anécdota, Carlos empezó a preguntarse si tal vez la clave no estaba en no tomar las cosas tan en serio. Quizás, si dejaba de planear tanto y simplemente lo intentaba, todo sería más fácil. Aunque claro, eso sonaba mucho más fácil en su cabeza que en la vida real. Cuando por fin terminaron el café, Carlos se despidió del jefe con una extraña mezcla de alivio y desconcierto. Lo que había comenzado como un desastre monumental resultó una conversación motivadora, extraña, pero motivadora. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por delante. Sara. Aún no había resuelto nada con ella. De vuelta en la oficina, Sara lo saludó al pasar por su escritorio. ¿Qué tal el café con el jefe?, preguntó ella con una sonrisa encantadora. Carlos se sonrojó. Bastante instructivo, dijo, sin atreverse a mirar directamente a los ojos de Sara. Me alegra que te haya ido bien. A ver si luego tenemos tiempo de tomar unos juntos también, dijo ella casualmente antes de volver a su trabajo. Carlos se quedó paralizado. ¿Había escuchado bien? Acababa de sugerir un café juntos. El corazón le latía con fuerza. Parecía que no estaba perdido después de todo. Carlos seguía parado en medio de la oficina, congelado, como si el mundo se hubiera detenido. ¿Había oído bien? Sara acababa de sugerir un café juntos. Era demasiado bueno para ser cierto. La única palabra que le venía a la mente era ¡milagro! De repente, sintió como si la música de fondo de su vida fuera una melodía triunfal. Todo parecía brillar más. Las plantas de la oficina, que nunca se veían muy saludables, de repente parecían frescas y llenas de vida. Las fotocopiadoras sonaban menos irritantes. E incluso el aire acondicionado, que solía hacer ruido, le sonaba música celestial. El universo finalmente le estaba sonriendo. Respiró hondo, inflando el pecho como si fuera a enfrentar el mayor reto de su vida. Un café con Sara. Bueno, no era una cita, pero era un comienzo. Aún así, el pobre Carlos seguía nervioso, y en su cabeza ya se formaban 1000 preguntas. ¿Cuándo irían a tomar ese café? ¿Qué dirían? ¿Debería hacer una lista de temas de conversación? ¿Y si volvía a quedarse sin voz como siempre? Las posibilidades de desastre eran infinitas. Carlos decidió volver a su escritorio e intentar relajarse un poco.
Sentía que todos lo miraban, aunque nadie realmente lo hacía. Tenía que mantener la calma, pero ¿cómo se hace eso cuando la chica de tus sueños acaba de insinuar una salida? Era este el momento en que el destino finalmente le sonreía. Mientras intentaba concentrarse en los papeles frente a él, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su mejor amigo, Pedro. Él siempre tenía el consejo equivocado en el momento más inoportuno. Carlos vaciló antes de abrir el mensaje. Ya sabía que probablemente Pedro tendría algún plan infalible para el tema del café con Sara. Pedro: acabo de recibir tu señal de humo telepático. Necesito detalles. ¿Café con Sara o me estás engañando? Carlos soltó una sonrisa nerviosa. A veces pensaba que Pedro tenía un sensor especial para captar los momentos más importantes de su vida. Le contestó rápidamente: Carlos: algo así, pero fue ella la que lo sugirió. No lo arruiné esta vez. Pedro: ya era hora, hermano. Ahora escúchame bien. Cuando estén en el café, debes hacer algo que la deje impresionada. Algo inesperado. No seas tú mismo, por el amor de Dios. No querrás que piense que eres aburrido o demasiado nervioso. Carlos rodó los ojos. Pedro siempre tenía este tipo de brillantes ideas. La última vez que Carlos intentó seguir uno de sus consejos, terminó llevándole un ramo de flores a una chica en su primera cita. Y resultó ser alérgica. Carlos: Pedro, creo que lo mejor es que no lo complique. Solo quiero hablar y no meter la pata. Pedro: no. Tienes que destacar. Haz algo inesperado. ¿Qué tal si le preguntas si sabes hacer malabares? Eso siempre rompe hielo. ¿Qué tal si le preguntas si hace malabares? Eso siempre rompe hielo. Carlos golpeó su frente con la mano. Malabares. ¿En qué estaba pensando Pedro? Lo único que Carlos sabía hacer con malabares era fallar miserablemente. Pedro: oh, podrías fingir que no te gusta el café y que prefieres algo exótico. A las chicas le encanta lo diferente. Carlos: y si simplemente disfruto el café como una persona normal, Pedro. Pedro: esa es la actitud de un perdedor. Pero bueno, tú sabrás. Carlos suspiró. Sabía que Pedro no tenía malas intenciones, pero sus ideas a veces bordeaban lo absurdo. Decidió ignorar los consejos de los malabares, pero no podía negar que su ansiedad seguía creciendo. Tenía que ser él mismo. Pero ¿y si eso no era suficiente? Los minutos pasaron, y cuando estaba a punto de resignarse a que el café con Sara tal vez no pasaría pronto, ella se acercó a su escritorio. Carlos sintió que todo su cuerpo se tensaba de inmediato. «Carlos, estaba pensando», dijo Sara, apoyándose ligeramente en el borde de su escritorio, lo que provocó que su corazón saltara en su pecho. «¿Te parece si tomamos ese café mañana después del trabajo?» El cerebro de Carlos se puso en alerta máxima. ¿Mañana? Eso era pronto. Demasiado pronto. ¿Estaba listo para eso? ¿Tomamos un café?, repitió, intentando procesar lo que ella acaba de decir. Sara sonrió. Sí, lo mencioné antes. Pensé que sería una buena idea. ¿Qué te parece? Hay una nueva cafetería cerca. Me han dicho que es genial. Carlos asintió tan rápido que temió que su cabeza se desprendiera. Claro, mañana después del trabajo suena perfecto. Genial. Entonces mañana a las 5. Nos vemos. Sara le lanzó una última sonrisa antes de regresar a su escritorio. Carlos se quedó inmóvil por un momento, incapaz de creer lo que acababa de pasar. Finalmente lo había logrado. Iba a tomar un café con Sara. Pero claro, aún quedaba un pequeño detalle: sobrevivir a la cita sin arruinarlo.